Buenas tardes, bienvenidos a este 15º webinar sobre manejo y complicaciones de la pancreatitis aguda necrotizante. La pancreatitis aguda es una condición que lleva a cambios necroinflamatorios en el páncreas, la cual es causada comúnmente por litiasis biliar y el consumo de alcohol. Se presenta con cuadro de dolor abdominal moderado a severo, el cual se puede asociar a náuseas y vómitos. Su incidencia global se encuentra en aumento. En la mayoría de los casos, la enfermedad toma un curso leve en el cual hay una rápida mejoría clínica con el tratamiento adecuado, pero en su forma severa, la cual puede ser vista en hasta el 30% de los pacientes, tiene una alta tasa de mortalidad. En el 20 a 40% de los pacientes que presentan pancreatitis aguda severa, se presentan infección y necrosis del páncreas y peripancreática, la cual se ha visto asociada a disfunción orgánica. Aunque la mortalidad general de la pancreatitis aguda se encuentra alrededor del 5%, esta puede alcanzar cifras tan altas como el 30% en su forma severa. Para la comprensión del tema, el día de hoy contamos con la participación del doctor Michael Fernández, el doctor Flavio Figueroa y de la doctora Nori Franco, quienes nos presentarán un reporte de caso. Al final de la presentación, contaremos con la participación del doctor Buquier y de la doctora Dimari Fernández, miembros del panel del día de hoy, quienes expondrán su opinión del tema. Recuerden silenciar sus micrófonos y cualquier pregunta que tengan pueden realizarlas por medio del chat de Zoom, las cuales van a ser discutidas al final. Sin más que agregar, los dejo con el doctor Figueroa. Adelante. Buenas tardes. Siguiente. Ok, en el caso clínico, la enfermedad actual del paciente se trataba de un paciente masculino de 55 años con historia de un día de evolución de dolor abdominal de inicio agudo, tipo cólico con predominio en el epigastrio y flanco izquierdo, el cual inició luego una ingesta de alimentos asociado a náuseas y vómitos de contenido alimentario, no asociado a otros síntomas, y también niega fiebre. En cuanto a su historia anterior, el paciente refiere eventos similares en el cual se diagnosticó pancreatitis, pero a la cual se negó una colecistectomía en aquel momento. Niega otros antecedentes personales patológicos, niega cirugías previas, uso de medicamentos o alergias. Siguiente. En cuanto al interrogatorio por aparato del sistema, su presión arterial se encontraba en 148/56, su frecuencia cardíaca en 110 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria en 26 respiraciones por minuto y su saturación era de 93% en aire ambiente. El paciente se encontraba alerta, orientado en las 3 esferas, su cabeza estaba normocéfalo, pupilas normorreactivas a la luz, escleras anictéricas, mucosa oral seca y sin lesiones. En cuanto a sus oídos, el conducto auditivo externo estaba normal, el cuello era simétrico, sin adenopatías presentes, sin ingurgitación yugular. El tórax se encontraba sin tirajes ni retracciones, el corazón tenía ruidos cardíacos normales, sin soplos ni galope, pero tenía taquicardia presente. Siguiente. Tenía ruidos respiratorios normales, el abdomen se encontraba globoso, distendido, doloroso a la palpación superficial con predominio en el hemiabdomen superior y flanco y fósila izquierda, pero el signo de Murphy se encontraba negativo. Sus extremidades estaban sin edema ni lesiones y el llenado capilar era menor a 2 segundos. En cuanto al sistema nervioso central, el Glasgow era de 15 de 15, sin déficit motor. En cuanto al examen físico orientado según patología, esta ya había mencionado el abdomen, el cual se encontraba, o cabe destacar que se encontraba globoso, distendido, doloroso a la palpación superficial con predominio en el abdomen superior y flanco y fosílica izquierda, pero con el signo de Murphy negativo. Siguiente. El diagnóstico diferencial de aquí. Los diagnósticos diferenciales que se deben tener en cuenta al momento de sospechar de una pancreatitis aguda son aquellos que deben tener presentes al momento de encontrarse con un síntoma de dolor abdominal. Aquí es de gran importancia realizar un buen examen físico de historia clínica para así poder hacer un diagnóstico preciso. Entre los diagnósticos diferenciales se encuentra la enfermedad por úlcera péptica, la colcistitis aguda, la colangitis, la isquemia mesentérica, entre otros. Siguiente. Ok, la enfermedad por úlcera péptica. Un dolor epigástrico de tipo quemante, el cual es exacerbado por el ayuno y mejora con la ingesta de comida, son un conjunto de síntomas que están asociados a enfermedad por úlcera péptica.
El paciente al presentarse en la institución no presentaba este conjunto de síntomas y su dolor empeoraba al consumir alimentos colecistetoquinéticos, por lo cual el diagnóstico diferencial era menos probable que la pancreatitis. La colangitis es una complicación aguda o crónica de la coledocolitiasis. Sus síntomas son debidos a la inflamación, la cual es causada por la obstrucción total o parcial del flujo de la bilis. La presentación aguda de la colangitis incluye el dolor biliar, ictericia y presentación de fiebre o escalofríos. Esta es llamada triada de Charcot. Cabe destacar que el dolor del paciente era de localización epigástrica y flanco izquierdo y no presentaba fiebre ni ictericia al momento de llegar a la institución. Siguiente. Flavio, Diga, doctor. hola, anterior un momentito. Ujú. Ajá. Entonces, del punto de vista histórico, no es equivocado, no está mal que mencione la enfermedad ulceropéptica. Desde el punto de vista actualizado, yo no me acuerdo haber visto una en los últimos 10 años. Ya la enfermedad ulceropéptica no tiene la prevalencia ni incidencia que tenía antes. Lo vemos nada más en adultos muy mayores y con estratos sociales muy bajos. Pero fuera de ese escenario, el tener una enfermedad ulceropéptica que te lleve a este tipo de malestar, pues quiero darte esa perla clínica que es poco probable, o yo no te sugeriría que lo tuvieras como tus primeros diagnósticos diferenciales. Hoy día es más probable tener una gastroduodenitis, es decir, una inflamación gástrica, una gastritis por distintas razones, llámese medicamentosa, mala alimentación, ingesta de alcohol excesiva, estilo de vida no saludable. Hay varias cosas que te pueden llevar a una gastritis sin que tengas una úlcera péptica. Así que cuando hagan ese diagnóstico diferencial que estén en la clínica, incluyan mejor primero algo inflamatorio del estómago o del duodeno. A eso le podemos llamar gastroduodenitis, aunque eso no sea una enfermedad, es una constelación de escenarios clínicos que pueden confluir ahí, que propiamente hablar de una enfermedad ulceropéptica. Ok, gracias, doctor. Dale. Siguiente. Ok, colcistitis aguda. Usualmente es secundaria a la obstrucción del conducto cístico por un lito biliar. La colcistitis aguda se puede presentar como un dolor biliar que empeora progresivamente. El dolor en esta patología puede irradiarse al área interescapular, escápula derecha u hombro derecho. También se puede presentar signos peritoneales de inflamación, anorexia, náuseas y vómitos. El paciente al presentarse a la institución presentaba náuseas y vómitos, además de dolor abdominal epigástrico al ingresar. El otro diagnóstico diferencial era isquemia mesentérica arterial, el cual es una condición resultante de que el flujo sanguíneo mesentérico sea insuficiente para satisfacer los requerimientos intestinales. Esta surge como consecuencia del déficit de aporte de la arteria mesentérica superior, ya sea por trombosis, embolia o vasoespasmo. La mayoría de los pacientes se presenta con un dolor abdominal agudo intenso, sin signos peritoneales en sus fases iniciales, distensión abdominal, y en los pacientes ancianos se puede presentar estado de confusión mental. Esta patología podría ser un diagnóstico posible, pero la historia clínica del paciente y los laboratorios orientaban hacia una pancreatitis aguda como la principal causa de dolor abdominal agudo en este paciente. Ahora la doctora Noris Franco les seguirá comentando sobre los laboratorios, estudios y terapéutica tomada en este caso. Antes que pasemos a eso, en varias ocasiones hiciste mención que el paciente tenía dolor abdominal, pero tenía morfi negativo, ¿verdad? Sí. ¿Me puedes definir qué es el signo de morfi? Sí, es el cese de la inspiración al momento de la palpación en el cuadrante superior derecho. Perfecto. Solo te faltó agregar línea medio clavicular a 2 centímetros por debajo del reborde costal. Así que muy bien localizado. Pero esa descripción entonces no es dolor, ¿verdad? No. Exacto. Entonces no mezcles los hallazgos semiológicos de dolor con el morfi. Mucha gente los confunde y los pone iguales. El encontrar o no un morfi es independiente del dolor. En otras palabras, mucha gente asocia el morfi positivo con dolor en hipocondrio derecho. A eso es a lo que me refiero. Okay. Y no es lo mismo. ¿Aló? Ok, sí. Gracias, doctor. Es decir, que cuando hagas tu descripción semiológica,
el describir el hallazgo de Murphy no lo pongas en la misma línea o no lo asocies con el dolor, porque dijiste, tuvo dolor pero no tenía Murphy. Tú puedes tener ausencia de dolor en hipocondrio derecho y tener Murphy, como al revés, puedes tener dolor y no tener Murphy. Ok, gracias, doctor. A diferencia del hallazgo semiológico de apendicitis, por ejemplo, el signo de McBurney es dolor. Eso sí es la defensa que ocurre en la palpación de fosa iliaca derecha. Nada más se los aclaro pues porque es un poquito diferente y eso nos ayuda muchísimo con las colecistitis agudas. Un diagnóstico diferencial que no mencionaste era el cólico biliar. El cólico biliar es la contracción espasmódica de la vesícula, puede ser por litos usualmente también, pero que no llega a colecistitis aguda. De manera que también tienes que tener tu diagnóstico diferencial un cólico biliar. Eso es bastante común en los cuartos de urgencia. Te dirá yo que es más común que la colecistitis aguda. Tenemos un paciente que llegó como al estar en epigastrio, todo lo que pusiste, sin fiebre, sin nada, y cuando se le hace un ultrasonido, era un lito en la vesícula biliar sin colecistitis, solamente colelitiasis. Así que para que lo incluyas también en tu diagnóstico diferencial como relevante. Gracias, doctor. ¿Ok? Seguimos. Buenas tardes. A continuación hablaremos acerca de los exámenes de laboratorio del paciente. En cuanto a la biometría hemática, el día 30 de octubre del 2019 a las 3 de la tarde el paciente presentó hemoglobina 19.8, hematocrito 58.7, una leucocitosis de 19.200, neutrofilia 86.6% y las plaquetas en 338.000. Ese mismo día, a las 10 de la noche, el paciente tuvo una disminución de la hemoglobina 18.7, el hematocrito 56.3, los leucocitos se encontraban en su límite superior en 10.000, todavía había predominio de neutrofilia en 82.4% y las plaquetas en 225.000. Lo que podemos deducir en esta tabla, pues el paciente tenía una poliglobulia. En la siguiente tabla vemos los gases arteriales que se le hicieron al paciente. El 30 de octubre de 2019 a las 3 de la tarde, el paciente presentaba un pH de 7.38, un PCO2 de 28, un PO2 de 69, lactato en 2.7 que se encontraba aumentado y bicarbonato en 16.6. Ese mismo día, a las 10:50 p.m., el pH disminuyó a 7.33, el PCO2 en 35, el PO2 en 69, el lactato aumentó a 3.1 y el bicarbonato en 18.5, lo que nos hizo pensar que el paciente presentaba una acidosis metabólica por hiperlactatemia. Nori, perdona, antes que pases. Sí, dígame. Aclárame un poquito el objetivo de presentar los laboratorios en 2 tiempos el mismo día. Es decir, algo ocurrió entre las 3 y las 10 de la noche, porque usualmente hacemos nuestro diagnóstico de trabajo con los laboratorios iniciales, al menos que los iniciales hayan sido en 2 tiempos tomados. En algunas ocasiones los pacientes están en urgencia y alguien los vio a las 3, pero nadie los volvió a ver hasta la noche, y a la noche se la actualizan y de ahí se decide, o hubo algún evento entre 3 y 10. Es decir, el orden usual que ustedes deben ir pensando es historia clínica, examen físico, laboratorios iniciales, hipótesis de trabajo o medidas iniciales. Pero aquí ya me estás presentando evolución de laboratorio. Quiero que me aclares un poquito por qué. Bueno, en realidad estos laboratorios fueron, el paciente llegó fue el 29 de octubre, pero estos fueron los primeros laboratorios que se les realizaron y los que teníamos pues como el primer día, o sea, de los primeros que lo habían hecho y quisimos colocarlos de esta manera, pues, que eran como los que reflejaban en sí pues la patología que tenía el paciente al inicio, pues el diagnóstico que se le hizo. Pero en realidad, si ponemos a ver el mismo día a diferentes horas, pues no hay mucha diferencia pues en los valores. No me quedó clara tu respuesta, Nori. Disculpa. Sí, doctor, para opinar al respecto. Lo que pasa es que el paciente al inicio cuando llegó, bueno, al día siguiente, pues porque llegó el 29, él se le dio un manejo. Y a pesar de que se le dio el manejo, que después ahora vamos a explicar más adelantito, el paciente siguió empeorando. Entonces los exámenes los utilizamos como criterio de admisión a UCI.
para que vieran cómo fue, porque en verdad el paciente, y este caso, es enfocado en las diferentes complicaciones y el manejo que tuvo el paciente durante su estancia primero en urgencia, Sí, pero después. Michael, está bien, está bien. Tú eso no lo tienes que decir. Tú estás presentando un caso clínico. Deja que el público descifre eso. Es decir, acuérdense que lo interesante de un caso clínico es que todos somos un poco detectives, ¿verdad? Es decir, en la medida que tú me vas brindando información, es la manera en que en teoría también la fuimos recogiendo en vivo. De manera que nadie se sabe los casos cómo terminan. Cuando te llega un paciente a cuarta urgencia, estás exactamente igual que cuando estás presentando un caso. Es una sugerencia, si están presentando el orden de un caso y ya han sucedido eventos, eso pues pueden presentarlo, pueden decir, paciente fue evaluado inicialmente el día 29, del cual no contamos con nada, se documentó tal manejo y hasta el 30 tenemos los primeros laboratorios. Nada más le digo un poco qué es el orden en que uno agrupa un caso. Yo sé que este caso es complejo, ya ustedes me lo habían comentado. Yo lo que estoy tratando es brindarles un poquito de orden porque va a haber casos fáciles y va a haber casos complejos. Cuando les toque rotar, hay pacientes que tienen hospitalizados 2 meses. Imagínate resumir 2 meses de hospitalización. A veces es complicado. Yo nada más lo que quise decir es que cuando presentamos los exámenes de laboratorio iniciales, no presentemos los iniciales de todo un día o de las primeras 24 horas, sino que uno presenta la primera tanda de laboratorio porque fue con eso que se tomaron las primeras decisiones. Es decir, alguien vio laboratorios de las 3 y con eso tomó decisiones. Después vinieron los de las 10 y probablemente los de la madrugada y los del día siguiente. Nada más quería hacer la pregunta de por qué habían usado ese comparativo, pero yo recomiendo empezar en el orden en que fueron presentados los laboratorios. Aunque el caso sea complejo y difícil, dejen que el público se entretenga y saque sus propias conclusiones para al final uno decir los diagnósticos. Dale, continuemos. ¿No? Ok, siguiente. En cuanto a la química sanguínea, vamos a ver pues los primeros laboratorios el 30 de octubre. La glucosa está aumentada en 174, tiene una creatinina aumentada en 1.38. En cuanto a los electrolitos, el sodio estaba en 144, el potasio en 4.3, el cloro en 100, la LDH está aumentada, está en 254, las enzimas hepáticas, el ACT en 77 y la LT en 70, la fosfatasa alcalina en 32 y la amilasa está en 1359. La bilirrubina total en 1.11, la directa en 0.8 y la bilirrubina indirecta en 0.3. Lo que aquí tenemos que recalcar pues es el valor de la amilasa como enzima pancreática, que como vemos está mayor a 3 veces en cuanto a la elevación de su valor normal. Siguiente. En cuanto a los estudios e interconsultas que se realizaron, el 29 de octubre del 2019 al paciente se le realizó una ecografía hepatobiliar pancreática por pancreatitis biliar aguda en su segundo episodio, que reportó colecistitis litiásica, páncreas aumentado de tamaño, ecogenicidad y ecotextura heterogénea, hepatomegalia asociada a esteatosis, escaso líquido perihepático. Con este estudio podríamos entonces cumplir los criterios de Atlanta, en donde, como mencionamos anteriormente, el paciente presentaba dolor abdominal de predominio epigástrico y flanco izquierdo asociado a ingesta de alimentos y náuseas y vómitos. También pues vimos los valores del laboratorio en donde la amilasa estaba elevada mayor, los niveles estaban más de 3 veces, y pues el estudio que se le realizó, la ecografía hepatobiliar pancreática, que reportó entonces en este caso el diagnóstico que se le hizo, que es una pancreatitis biliar aguda en su segundo episodio. El 30 de octubre del 2019, al paciente se le considera candidato para ingreso a unidad de cuidados intensivos. Disculpa, Noris. ¿Sí? ¿El diagnóstico ecográfico fue pancreatitis o colecistitis? No, eso fue todo lo que reportó el paciente, pues ya con la historia que había llegado y los laboratorios que se realizaron, pues se hizo fue por pancreatitis biliar aguda su segundo episodio, por la historia que había comentado el paciente. Claro, la historia es muy sugestiva. Creo que ya estaba documentado antes de hacer el ultrasonido que él tenía litos en la vesícula. Eso creo que ya estaba. Inclusive alguien creo que comentó Flavio que había negado operarse. Eso me parece un poco raro, pero bueno. Sí. Pero lo que te quiero decir es que llama la atención el reporte. Yo me voy a enfocar más en lo básico que ustedes necesitan. El enfocar en una evolución tórpida en cuidados intensivos
pues es simplemente darle seguimiento al caso, pero no es lo que necesariamente ustedes se van a llevar como puntos de enseñanza. El punto de enseñanza aquí es que tenías un paciente con una historia sugestiva de pancreatitis aguda, ¿verdad? Y le hiciste una ecografía en el cual te reportan además colecistitis litiásica. Quiero que se lleven el mensaje claro. Tú puedes tener un paciente que tiene un antecedente de pancreatitis aguda y que ya sabías que tenía colelitiasis. Esas dos cosas ya las sabías antes de mandarlo a un ultrasonido. Y si el ultrasonido te reporta colecistitis aguda, litiásica, eso es una entidad clínica aparte de la pancreatitis. Una colecistitis aguda litiásica te puede dar líquido perihepático, te puede dar aumento de glóbulos blancos, te puede dar datos de sepsis, te puede dar taquicardia y también te puede dar la amilasa elevada. De manera que cualquier inflamación peripancreática, duodeno, vía biliar, vesícula o hígado, puede indirectamente inflamar el páncreas y aumentarle el tamaño. Entonces, te lo comento porque de este reporte, que no nos toca juzgarlo, ustedes lo están poniendo, yo no te estoy pidiendo que me lo describa, es importante que te lleves siempre el diagnóstico más probable. Y el diagnóstico más probable de él, además de la pancreatitis, que todo pareciera indicar que eso estaba afectado, es que además tiene una colecistitis litiásica. Eso realmente tiene una solución y si no se soluciona, el paciente fallece. La pancreatitis no tiene una buena solución. Hay que esperar una evolución satisfactoria con medidas de soporte. Entonces, en una puedes intervenir y en la otra no puedes hacer nada más que esperar. De manera que uno como médico se enfoca en las que también podemos intervenir. Entonces, mis dos hipótesis de trabajo, te transmito un poquito lo que llevamos hasta ahorita, es que si te has dado cuenta, tú tienes un paciente séptico, ¿correcto? Tienes un paciente en acidosis, tienes un paciente con glóbulos blancos elevados, tienes un paciente con taquicardia al ingreso, aunque no esté hipotenso. Así que tienes un paciente en sepsis. No lo tienes en shock séptico, pero lo tienes en sepsis. Ese es un paciente que tiene que levantar todas las alarmas del equipo médico. ¿Qué pancreatitis te puede dar un cuadro clínico tan aparatoso? Solamente una. Y es la pancreatitis severa necrohemorrágica o la necrotizante. Es la única. De manera que si estabas pensando en pancreatitis, tienes que empezar en la pancreatitis más severa. No en el porcentaje que yo les expliqué en la clase de las pancreatitis más comunes, que son las leves. Así que eso ya de por sí orienta. Y no debes dejar de un lado nunca que si hay un hallazgo de colecistitis litiásica, no sería la primera vez que yo he visto el manejo conservador, entre comillas, de una pancreatitis y una colecistitis que no se trató, porque se sentía que era más o menos todo un solo. En otras palabras, la etiología de la colecistitis puede ser la misma de la pancreatitis, que son litos en la vía biliar, pero la colecistitis aguda no resuelve sola. Si el paciente está tan grave por eso, no resuelve solo. Tendría que ser una muy mala suerte que él tuviera una colecistitis aguda litiásica y una pancreatitis aguda biliar necrohemorrágica. Eso sería muy mala suerte para un paciente, pero puede suceder. Así que nada más te tiro un poquito el análisis de lo que tú me estás ofreciendo, de manera que este es un caso que preocupa. Este no es el típico dolor abdominal que nos da chance de evaluarlo en cuarta urgencia. Es un paciente que probablemente fue en franco deterioro desde el 29 y ya tenía el diagnóstico desde la noche anterior, independiente de los laboratorios que se le tomaron el 30. Ya ahí estaba el diagnóstico. Así que yo sé que me van a montar un montón de datos de la evolución y vamos a irlas disecando, pero quiero que se lleven lo que a ustedes les va a tocar hacer. A ti no te va a tocar tomar ninguna decisión en cuidados intensivos todavía, eso falta mucho. A ti lo que te va a tocar es ese paciente que llega en la noche con dolor abdominal al cuarto urgencia del 29. Y tus herramientas de diagnóstico diferencial deben ir enfocadas a esto. Y cuando tú llamas a un residente o a un funcionario y decirle, doctor, estoy preocupado por un paciente séptico, taquicárdico, que no lo veo en buen estado general, glóbulos blancos aumentados, antecedente de pancreatitis y ahora también tenemos colecistitis. Tú le dices eso a cualquier quirúrgico y ese paciente enseguida se activan todas las alarmas. Pero esa es la conclusión a la que necesito que lleguen con confianza. Dale, continúa. Ok, gracias, doctor. El 30 de octubre del 2019, al paciente se le considera candidato para ingreso a unidad de cuidados intensivos debido a falla orgánica, hipoxemia, taquipnea y signos de pérdida del tercer espacio. Pero debido a falta de disponibilidad de cama no se pudo ingresar de inmediato. Se requirió optimizar el manejo. Siguiente. El 31 de octubre del 2019, al paciente se le realiza una tomografía computada abdominopélvica contrastada por complicaciones de pancreatitis de 72 horas de evolución.
la cual reportó hallazgos en relación con pancreatitis necrotizante, con necrosis parcial de cabeza y cuerpo, líquido peripancreático que se extiende hacia correderas y excavación pélvica con gas en la región de la cabeza, colecistitis calculosa que debe ser evaluada por cambios enfisematosos. En las imágenes de abajo, en el CAT de la izquierda, pues podemos observar lo que es el cuerpo y la cola del páncreas. En este caso, pues vemos que la cola por el momento presenta una pancreatitis intersticial o leve, porque todavía se ve realzada con contraste, mientras que la parte del cuerpo presenta una región hipodensa en donde el tejido no es viable, ya que presenta una pancreatitis parcial, una necrosis parcial, perdón. En la imagen de la derecha, pues observamos la cabeza del páncreas con necrosis parcial y pues se ve pues el tejido hipodenso y tejido no viable. Siguiente. Ok. Terapéutica. Al ingreso, al paciente se le Dale el anterior, perdona Noris, dale el anterior para enseñarles algo aquí. Ok. Es muy importante que hayas puesto estas imágenes. ¿Cuál es tu explicación lógica para la que la amilasa de las 10 de la noche haya sido más baja que la de las 3 de la tarde? No sabría decirlo, doctor. Muy bien. Entonces, esas son las cosas que les van a ayudar a ustedes a tomar decisiones, porque yo les digo, todo lo que ocurrió en intensivo es de alta complejidad. Mira, típicamente, un paciente con una pancreatitis necrotizante en evolución agresiva, la amilasa no se eleva, porque se acabó el tejido pancreático que podía inflamarse. De manera que es muy probable que si le hubiéramos tomado una amilasa el día 29, hubiera salido como en 5,000. Y la del 30 en la tarde, 1,000 y pico. Y la del 30 en la noche, 600. Es muy típico o muy sugestivo de una necrosis masiva el descenso de amilasa. Así que eso es otra herramienta clínica que tienen ustedes, clínica porque me refiero a estudio de laboratorio, para ir tomando o sintiendo que pueden saber lo que va a suceder con un paciente solo con ver una evolución clínica. Entonces, si te das cuenta, el reporte de esta tomografía también incluye una colecistitis litiásica con cambios enfisematosos. En otras palabras, tomográficamente están también preocupados por la vesícula. Es decir, una vesícula con cambio enfisematoso es edema y probablemente perforación de la pared. Eso va a llevar a un paciente irremediablemente a la muerte, aunque se salvara de la pancreatitis. Te vuelvo y digo, por eso es la relevancia de haber tenido eso en cuenta siempre desde el inicio. Dale, continuamos. Fue buena descripción de las imágenes. Ok, en la terapéutica, al ingreso se le coloca oxigenoterapia con máscara facial a 10 litros por minuto, autohidratación con solución de lactato Ringer 250 mililitros por hora por vena periférica, que luego se le coloca entonces un catéter venoso central por su clavia derecha. Al paciente también se le inicia una antibioticoterapia empírica con ciprofloxacina 400 miligramos IV cada 12 horas y metronidazol 500 miligramos IV cada 8 horas. Para el dolor, al paciente se le da buscapina, una ampolla IV cada 8 horas, tramadol 50 miligramos IV cada 8 horas y meperidina, una ampolla IV cada 8 horas. Para las náuseas y vómitos que refería el paciente, se le da metoclopramida 10 miligramos IV cada 8 horas. Al paciente se le da ingreso a sala de medicina interna bajo el servicio de gastroenterología. Siguiente. Noris, ¿tú qué opinas de ese tratamiento inicial? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Tú hubieras hecho algo diferente? La verdad, no tendría más nada que agregar. No tengo en mente algún otro manejo. ¿Cuál es el manejo de una pancreatitis aguda? Hidratación. ¿Estás de acuerdo con la hidratación? Es decir, con esa que está ahí, lactato Ringer a 250.
Estas son las reales cosas que vas a aprender. El resto es muy sofisticado. Yo necesito enseñarte lo que realmente te va a tocar hacer. Pues sí, el lactato Ringer es el fluido endovenoso de elección por ser expansor, pero a tasa de 250 solamente en pacientes que estén chocados. De manera que es demasiado volumen, a menos que tú miras que el índice de masa corporal de este paciente estaba por arriba de 40. Pero no fue la sensación que me dio por la tomografía. En la tomografía se ve un abdomen no tan globoso, un paciente no tan grande. Así que la tasa se calcula a cc por kilo minuto, como se hace en pediatría, y en adultos eso oscila entre 100 y 140 usualmente. Es raro que nos pasemos de 150, es raro que nos quedemos por abajo de 80, pero 250 es bastante. Así que tengo un paciente que se nos puede complicar cardiopulmonarmente solo por haber hecho eso. 2. La anticoeterapia. Habíamos hablado en la clase de cuál es el antibiótico de elección para pancreatitis aguda. O los antibióticos de elección. Noris. Dígame, doctor. Disculpe, es que en el momento no puedo escuchar. Antibiótico de elección en pancreatitis aguda. El meropenem, los carbapenémicos. Bueno, esos son un grupo de antibióticos. Tiene que ser de amplio espectro. Podemos ir desde ertapenem, carbapenémicos o Las quinolonas. no, las quinolonas no son de amplio espectro, Noris. El imipenem y en su caso que no pudiera recibir un carbapenémico, tazocin, que es piperacilina más tazobactam. Esos son los medicamentos de elección en una pancreatitis severa. Me llama la atención la escogencia de estos dos antibióticos. Nada más te lo digo porque en algún momento te tocará poner las órdenes internas. Y para el dolor, ¿qué opinas de la buscapina? ¿Por qué la buscapina ayudaría a este paciente? Si no tenemos ningún dolor que sea de espasmo o de contracción cólico visceral. Aquí estamos asumiendo que toda su molestia es la pancreatitis, ¿correcto? Bueno, en realidad en la literatura no pudimos encontrar pues que se utilizara la buscapina. Exacto, yo tampoco la he encontrado. Por eso quería tu opinión. Es que no te estoy criticando aquí, a ti. Estoy viendo cuál es tu análisis del caso que vieron. Que aquí el punto es que uno le saque provecho a un caso. Y uno dice, mira, yo hubiera hecho lo mismo, yo no hubiera pensado esto, no entiendo por qué tomaron esta decisión, estoy de acuerdo con lo otro. ¿Ok? Y mezclaron dos opioides, tramadol y meperidina. Es una mezcla tremenda. O damos meperidina o damos tramadol. Es raro que demos los dos. ¿Ok? Inclusive el demerol suele estar contraindicado en problemas de la vía biliar porque produce espasmo del esfínter de Oddi. De manera que la pemeridina no suele ser el de elección para problemas pancreatobiliares, pero debe ser que no había más medicamentos. ¿Ok? ¿Y a ti te hubiera gustado que este paciente tuviera una evaluación por cirugía de entrada o dependiendo de evolución? Yo pensaría que desde la entrada, pues por los antecedentes. Correcto. Ok. Listo, ¿no? Sigamos. Ok, siguiente. A pesar del manejo médico agresivo, el paciente se complica con persistencia del dolor, vómitos biliosos, aparición de distrés respiratorio y acidosis metabólica por hiperlactatemia. Por esto, se le manda un TAC abdominopélvico contrastado donde preliminarmente se ve pancreatitis necrotizante de al menos 30%, con predominio en cabeza del páncreas y una efusión pleural bilateral. Sigue sin haber disponibilidad de cama en cuidados intensivos, pero al paciente se le logra estabilizar parcialmente. Se acopla ventilación mecánica no invasiva. Siguiente. 2 semanas después del cuadro inicial, aún en sala de medicina interna, se solicitó una nueva tomografía computada abdominopélvica contrastada para ver la evolución de la pancreatitis, la cual reportó hallazgos en relación con pancreatitis necrotizante que compromete cabeza, cuerpo y cola, o sea, 90% del parénquima pancreático, y vesícula biliar sobreextendida con múltiples cálculos hiperdensos.
Se observa necrosis peripancreática en líquido perihepático. Al paciente se le realiza entonces una traqueostomía para ventilación mecánica invasiva, se coloca sonda nasogástrica por distensión abdominal, que luego va a ser reemplazada por una zona enteral postpilórica, y sonda urinaria para diuresis urinaria y balance hídrico. Y bueno, así como mencioné en el reporte del TAC, al paciente pues se le encontró todo lo que se ve, pues la parte hipodensa en el páncreas, necrosis pancreática de cabeza, cuerpo y cola hasta el 90% del parénquima. Se observa también, como vemos en la imagen, líquido periopático. Siguiente. Se realizaron TAC abdominopélvicas contrastadas adicionales a los días 30 y 49 luego del inicio del cuadro, que señalan entonces una necrosis pancreática mayor del 50% y, como vemos en la imagen, dispuesta como una colección necrótica encapsulada, la cual ha mostrado entonces una disminución significativa de la colección respecto al estudio previo. Al paciente entonces se le da ingreso a unidad de cuidados intensivos. Cabe señalar que se le identificó Morganella morgani en hemocultivo, que se teorizó entonces que proviene de una translocación bacteriana intestinal al tejido pancreático necrótico y luego a sangre periférica. A continuación, mi compañero Michael Fernández les hablará entonces de la evolución y pronóstico del paciente. Muy bien, buenas tardes. Como dijo mi compañera, voy a hablarles sobre la evolución y luego también sobre el desenlace del mismo caso. Cabe destacar que 3 días después de la última tomografía que se le hizo al paciente, debido a presentar distensión abdominal nuevamente, se le realiza lo que es, por parte de cirugía general, una necrosectomía laparoscópica transgástrica, ya que los de medicina crítica consultaron con ellos debido a que no sabían qué más hacer porque seguían aumentando las colecciones pancreáticas. Esta necrosectomía se las voy a presentar aquí con un video. Pero antes de eso, debo explicar más o menos antes porque el video no muestra toda la cirugía en sí, sino a partir de una parte. Primero, en este tipo de cirugía se establece lo que es un neumoperitoneo. Se insertan puertos con laparoscopio. Se insufla también al mismo tiempo, luego de esto, el estómago con una sonda nasogástrica. Se introduce uno de los trócares intraluminal en la pared anterior del estómago y otro a varios centímetros de este. Entonces, se ve el área del estómago como está. Luego uno de los trócares es usado para el laparoscopio y otro para los instrumentos de mano. A veces se puede ver fácilmente lo que es el pseudoquiste que está detrás de la pared posterior del estómago, pero otras veces no. Por lo que es bastante importante de que se haga una tomografía computarizada antes para saber exactamente dónde es que se encuentra el quiste y hacer entonces la incisión. Voy a poner el video. Listo, entonces voy a poner el video aquí para que lo vean. No sé si lo puedo agrandar. No, creo que no. Bueno, entonces aquí comenzamos con el video. Está dentro del estómago. Ya una vez entramos con los trócares, estamos dentro del estómago. Ya se le hizo la incisión en la parte posterior del estómago. Y entonces a través del cauterio se está procediendo a entrar lo que es el pseudoquiste pancreático, que se formó debido a la necrosis que presentó el paciente. Entonces aquí vemos cómo se está entrando. Luego de esto ya se pasó entonces ya se cortó el pedazo donde se terminó de cortar, cauterizar los vasos y aquí podemos ver un pedazo de lo que es la vena esplénica, que está justo en esa área. Entonces, esta es la parte más difícil de la cirugía porque hay el riesgo de dañar la pared del quiste y causar hemorragias, aparte de los vasos importantes que hay en el área, como ya mencioné. Entonces, luego de aspirar y sacar el tejido necrótico Perdona, Michael, dígame. ¿cuál? ¿La vena esplénica qué dijiste, perdón? Sí, es la que se ve aquí. Déjeme para ver si se ve mejor. Es que ellos cortan como un pedazo del video. Esta parte del páncreas Bueno, están sacando. ¿cuál tú señalaste como la vena esplénica? La que la mencionó fuiste tú. Ay, ¿qué pasó? Voy para atrás, sorry. A ver, aquí están entrando el páncreas.
No, eso es la pared posterior del estómago, eso no es el páncreas. No, sí, sí, aquí ya se abrió la pared posterior, doctor. No, ahí se abrió la pared anterior. Lo que tú ves abierto es la pared anterior del estómago. El páncreas nunca se toca. En una necrosectomía y una pseudocistogastro, eso que tú estás viendo ahí es la mucosa de la pared posterior del estómago que está en íntima relación con el pseudoquiste. De manera que al abrir la pared posterior está fusionada la pared posterior del estómago con el pseudoquiste. Es por eso que esto se hace transgástrico, justamente porque es pegado al estómago que está el pseudoquiste. Eso que estás viendo ahí es el estómago, pared posterior. Y por eso es tan fácil accesar a la colección a través de la parte posterior del estómago. Dale, continúa para explicártelo. Okay. Entonces ahí lo que está ocurriendo es que están con un cauterio abriendo la pared posterior. Apenas entras, te encuentras con el pseudoquiste, que es todo ese líquido que sale de ahí. No hay ninguna vena esplénica. La vena esplénica, si ellos se la encuentran a través de esto, van a tener... Puedes darle play, no tienes que dispararlo. Okay. Van a tener un gran problema, así que eso no suele ser algo que te encuentran. Y todo lo que están sacando de ahí a través del estómago es necrosis pancreática. Todo eso es páncreas necrosado. Acuérdense que el pseudoquiste, por eso se llama pseudoquiste, porque no existe. Es simplemente los tejidos alrededor que hicieron un plastronamiento que parece una masa y por eso se le denominó desde entonces pseudoquiste. Todo eso es páncreas, ¿lo ven? Páncreas necrosado. Eso ni siquiera hubo que disecarlo, porque así mismo salió, así mismo ya estaba autoseccionado dentro del abdomen de tanta inflamación. Entonces, luego que se verifica eso por dentro, entonces se sutura el estómago en su pared posterior, se deja abierto y solo se sutura la pared anterior, porque la pared posterior queremos que siga drenando al estómago y pues funcione como un drenaje interno. Eso vuelve y entra al tracto gastrointestinal y eventualmente eso se sella. ¿Ok? Sí. Sí, por eso se llama gastrostomía, que Correcto. continuo ya comunicado. Entonces, aquí podemos ver la pieza que se extrajo, que fue prácticamente todo lo que es el páncreas, pero aún así, bueno, eso lo vamos a ver luego, pero cómo fue que quedó el paciente luego de esto. En el postoperatorio inmediato, el paciente se presenta menos distendido, con colecciones de contenido ceremático en el drenaje Jackson-Pratt y también de contenido achocolatado y aire en tubo Blake, que es totalmente esperado. Déjame salir de aquí. Bien. Bien, entonces, después de su postoperatorio, el paciente presentó múltiples complicaciones, lo que empeoró su pronóstico en cuanto al desenlace de la pancreatitis. Estando ahí dentro, se le diagnosticó una neumonía asociada al ventilador, que posteriormente se identificó como agente causal a una pseudomonas aeruginosa multidrogoresistente. Esto se trató con polipixina B y amicacina inhalada. Luego de más de o menos 15 días se vio mejoría de los ríos respiratorios, de los crépitos y disminución de la efusión pleural, que también esa efusión pleural está asociada a lo que es la pancreatitis. El paciente también cursó con distensión abdominal nuevamente luego de la operación, varios días después luego de la operación, por lo que se sospecharon colecciones intraabdominales nuevamente. Estas se drenaron intraoperatoriamente en 2 ocasiones encontradas en la tomografía abdominopélvica. A la primera se le hizo un drenaje percutáneo de 1100 mililitros de pus por radiología intervencionista y se recolocó el drenaje biliar. La segunda sí, vamos a ver entonces ahora acá. No sé si... Ajá. Entonces, en la segunda ocasión se le retiró, fue laparoscópicamente 1200 mililitros, una colección bilopurulenta en hipocondrio derecho. Podemos ver aquí en el CAT que se le hizo antes de la intervención, antes del drenaje. Podemos ver aquí, estamos a nivel del hígado, y todo este contenido que hay aquí es la colección en el hipocondrio derecho. Y todo el resto del peritoneo se observa como si estuviera salpicado, o sea que hay varios lugares donde hay colecciones y todo tipo de pus, y de hecho eso fue lo que encontraron en el examen.
y por eso en esta ocasión también se le practicó al paciente un lavado peritoneal, debido a que se observó necrosis también del muñón del cístico, porque la vez que le hicieron la necrosectomía también le hicieron una colecistectomía, y abundante pus también se le encontró. Se le hizo entonces cultivo de esto y se encontró que tenía Achromobacter psilocybans y Pseudomonas fluorescens, por lo cual el servicio de infectología recomendó colocar meropenem y trimetoprim con sulfamethoxazol. Bien, entonces también el paciente presentó lo que fue una hemorragia digestiva alta y se halló una gran úlcera por estrés en la unión gastroesofágica, encontrada al tratar de colocar una sonda enteral postpilórica nuevamente para iniciar nutrición enteral. En una posterior endoscopia que se le pidió a gastroenterología, se reportó una úlcera Forrest tipo 2A, a la que se le hizo una hemostasia mecánica satisfactoria. Luego de unos 19 días se reportó que la úlcera estaba en estadio 3. Bueno, el paciente también presentó un paro cardiorrespiratorio, en donde se atiende llamado de enfermería porque el paciente está desaturando a menos del 95%. Al llegar, se observa el paciente con cianosis central, sin pulso palpable, por lo que se inició reanimación cardiopulmonar de 8 minutos aproximadamente, que requirió 2 ampollas de adrenalina y posteriormente salió del paro cardiorrespiratorio. Se evaluó fibrilación ventricular y se fibriló con 200 joules, con posterior taquicardia supraventricular de 140 latidos por minuto. Luego de lo anterior, el paciente recupera coloración roja en la cara, con signos vitales de presión de 109/67, frecuencia cardíaca de 115, respiratoria de 14 y la saturación de oxígeno en 100%. Bien, otras complicaciones que presentó el paciente estando estos 2 meses en la sala de la unidad de cuidados intensivos fue que se sospechó de una lesión biliar nuevamente, se sospechó de una lesión de la vía biliar, ya que el tubo Blake presentó escape biliar de gasto elevado, que alcanzó más o menos 1000 mililitros y fue persistente. Se le consultó entonces a gastro y se le practica una CEPRE para corroborar si hay filtración, la cual reportó pequeño escape biliar de bajo gasto a nivel del cístico. Se vio el remanente de la vesícula biliar y se le practicó entonces una esfínterotomía satisfactoria. A los 17 días luego de la CEPRE se le consulta al servicio de infecto, ya que el paciente ha cursado con fiebre, episodio de desorientación, elevación de glóbulos blancos. El servicio de infecto reportó paciente con foco de tejido blando. En ese punto se consideró que el foco de la sepsis era una úlcera sacra grado 4, tenía abundante fibrina, y recomendaron lo que era linezolid y también que le hicieran un centelleo óseo para descartar la osteomelitis, que luego fue descartada la osteomelitis. Entonces, luego de eso, al paciente se le retira el tubo Blake por parte de cirugía, y porque previo a esto presentaba bajo gasto de 0 a 100 mililitros y con drenaje escaso. En el momento la consulta no hubo datos que sugieran gasto alto de efecto biliar. Se le hizo también cultivo de drenaje aquí y se encontró que tenía Klebsiella pneumoniae, Morganella morgani y Pseudomonas aeruginosa, por lo que se sospechó que este era entonces el foco de la sepsis que sospecharon antes. Infecto dijo que continuaran con el linezolid, pero que añadieran entonces piperacilina tazobactam. Y por último, la complicación que presentó también el paciente debido al estado de hipercoagulabilidad, hipercoagulabilidad que presentan estos pacientes con pancreatitis. El servicio de UCI consultó al servicio de cirugía cardiovascular solicitando evaluación por cambios de coloración en la mano derecha. Se vio edema de 4 cruces desde antebrazo hasta mano derecha. Se palparon los pulsos braquial y radial sin dificultad, coloración cianótica y temperatura fría, pero el llenado capilar era menos de 2 segundos. Entonces se diagnosticó lo que fue una isquemia, pero también se le hizo un Doppler de los miembros superiores y nada más se encontró que en el izquierdo era una trombosis en la vena subclavia izquierda. Y bueno, la isquemia en la mano derecha evolucionaba a lo que fue una trombosis de la arteria radial que se manejó con anticoagulación intravenosa, pero lastimosamente al final el paciente terminó con una necrosis parcial del dedo pulgar. Entonces, en cuanto a el desenlace del mismo caso, se le dio salida al paciente de UCI luego de 2 meses a sala de cirugía.
o sea que no salió del todo del hospital aún, en donde pasó un mes para continuar con antibiótico-terapia y rehabilitación física y nutricional. Estos últimos los completó en ambiente extrahospitalario. Pasó un mes dentro de ahí de la sala de cirugía. A pesar del pobre pronóstico del paciente y gracias a las intervenciones oportunas de las diferentes disciplinas dadas en el transcurso de hospitalización, el mismo logró sobrevivir con pocas secuelas, siendo estas la atrofia y debilidad muscular que son esperadas después de tanto tiempo hospitalizado y encamado. La úlcera sacra, que también, bueno, es parte de esto, y la necrosis de la que ya, del parcial del pulgar, de la que ya hablamos. También acaba de señalar que el paciente salió con lo que fue una insuficiencia pancreática, que en su momento se trató con enzimas pancreáticas. Pero a pesar del gran compromiso pancreático que tenía, el paciente egresó sin signos de diabetes mellitus. Listo. Muchas gracias. ¿Cuál anterior, Michael, porfa? Aquí está. Me quedé un poco preocupado cuando comentaste que el paciente salió con pocas secuelas gracias a las intervenciones oportunas. ¿Tú sientes que este paciente se hicieron intervenciones oportunas? Bueno, doctor, eso, si le confieso, esa parte no la teníamos dentro del caso clínico redactada, pero el doctor Cavada nos dijo que incluyéramos esa parte ahí porque habíamos puesto de que el paciente presentó varias complicaciones y que a pesar de esto él salió como, sobrevivió, pues. Habíamos puesto eso y el doctor dijo que lo cambiáramos y pusiéramos que fue gracias a las intervenciones a tiempo que hicieron los diferentes encargados. Pero sí hubo ciertas cosas que sí se pudieran haber evitado, en verdad. Él nos mencionó que la necrosis esa de parcial del pulgar, de hecho, fue porque se le puso, Una línea arterial. ajá, y Exacto. noradrenalina cuando intentaron reanimarlo, y eso fue lo que causó entonces la necrosis. O sea que eso Así se es. pudo haber evitado. Así La es. úlcera sacra creo que también, porque según cuenta la historia, el paciente estaba consciente todo este tiempo. Él no estaba en coma, él estaba consciente. Entonces pudo habérselo, no sé, pudo haberse, sé que se le mandan órdenes de moverlos a cada cierto rato y esas cosas para evitar esto, pues. Y bueno, lo de la A ver, insuficiencia. Ujú. sí, no, que quede claro, Michael, que esto es un ejercicio docente. Esto no es buscar un culpable, ¿eh? Es decir, ese nunca le he tenido caso clínico. A mí pocas cosas me gustan más que los casos clínicos. Yo siento que es el momento en que de verdad uno puede aprender una gran cantidad de detalles de cada paso. Así que no pretendo que nos agotemos con todos los detalles de este caso, sino con lo que ustedes pueden llevarse a la casa. No estoy de acuerdo con una conclusión es que este paciente, gracias a las intervenciones oportunas, estoy de acuerdo que cirugía hizo una intervención en el momento correcto. ¿Por qué? Porque las necrosis pancreáticas no se operan de entrada. La necrosis pancreática se espera evolución y es un reducido grupo de pacientes que se benefician de esa cirugía. Ujú. Así que si hablamos de en qué momento cirugía hizo una intervención, lo hizo en el momento adecuado. Pero eso solamente es un porcentaje muy mínimo de toda la cascada de decisiones que este paciente lo llevó a este desenlace. Dime, Michael, que no lo escuché, ¿cuáles fueron los criterios de Ransom de este paciente? Según lo que hablamos en la clase de pancreatitis, toda pancreatitis que admitimos le hacemos una escala de criterios de Ransom. ¿Cuántos eran los criterios de Ransom? Bueno, creo que eso estaba dentro de la historia al inicio de cuando ingresó. También hablaban del Apache. A No, ver, yo estoy hablando de criterios de Ransom, no me cambien la pregunta. ¿Los calcularon o no los calcularon? no recuerdo si estaba en el caso. No sé si mis compañeros vieron algo en la historia clínica. Bueno, pero Bueno, la el historia es de expediente. los tres, ¿no? El caso es de los tres, no es solo tuyo, ni de Noris, ni de Flavio. Es decir, es muy importante porque si ustedes hubieran calculado los criterios de Ransom de este paciente, ¿cuánto tú me hubieras dicho, Michael, que era su probabilidad de muerte? ¿Cuál era la mortalidad de este paciente al ingreso y a las 48 horas? Altas. Bien, dame un número, por favor, que estamos ya más precisos que eso. Eh,
Según los criterios de Ransom, ¿cuáles son los rangos de criterios de Ransom y porcentaje de mortalidad según lo que vimos en clase? Bueno, está leucocitosis mayor de 16.000. No, dime los números y los porcentajes de mortalidad. Ya asumo que te sabes cómo calcularlo. Una vez calculado, ¿cómo sabemos qué corresponde a qué mortalidad? ¿O para qué en el fondo hacemos los criterios de Ransom? ¿Exactamente para qué? Esas son las preguntas a nivel de estudiante interno. Saberse los criterios de Ransom de una pancreatitis, pues eso tiene una utilidad muy importante. Ah, bueno, dice aquí que sí se le hizo el Ransom. Pusieron 1. Dice aquí, 15%. ¿dónde estás leyendo? ¿Un chat? No, en la historia misma que tenemos es que tenemos el inextenso aparte y este es el caso clínico, agarramos las cosas del Ok. inextenso, pero ¿Cuántos allá fueron los criterios de Ransom? pusieron 1, 15% de mortalidad. Es decir, este paciente tenía un criterio de Ransom en el ingreso. Uno. Una pancreatitis aguda severa necrohemorrágica. Poco probable, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces, si hubieras calculado los criterios de Ransom, hubieras concluido que este paciente tiene más del 40% de probabilidad de morir. Y dependiendo del número que faltó, porque no se hicieron todos los criterios, podemos haber llegado hasta el 70-80%. Cuando un paciente tiene esa probabilidad y tú le das un manejo en sala por 2 semanas, llevaste esa probabilidad a cerca del 100%. Así que realmente este paciente está vivo a pesar del sistema médico, no gracias al sistema médico. Ok, le tocó en pandemia, puede ser. Estas son las secuelas de pandemia. Cuando hablamos de impacto de COVID, esto es parte de eso. Si los intensivos están llenos de COVID, alguien que también necesita intensivo que no es COVID, por ejemplo, en el caso que estuviera sido en pandemia, tampoco hubiera podido entrar. Pero esto no fue en pandemia, esto fue el año pasado. Ujú. De manera que cuando un paciente tiene una probabilidad de morirse por arriba del 40%, tiene que haber una buena explicación de por qué ese paciente no se le ofreció manejo de terapia crítica. Entonces, yo creo que aquí realmente el mayor daño que se hizo en este caso fue la ausencia de manejo oportuno, inicial. Ustedes mismos me narraron cómo el paciente estuvo todo un día, quién sabe dónde, esperando laboratorios o viendo a ver quién lo veía y lo admitía. De manera que esos son vicios de nuestro sistema que pacientes sobreviven, pero cuando los pacientes fallecen, entonces le echamos la culpa que no es intensivo y otras cosas. Entonces, quiero repasarles un poco que cuando se plantea un caso clínico, el diagnóstico diferencial es importante. La severidad de su evaluación o lo severo que usted vea en el caso al evaluarlo es importante para tomar decisiones y saber si llamas a varios especialistas, si lo transfieres a otro hospital, si pides interconsultas correctas. Tú me dices, bueno, doctor, que a mí no me toca decir nada de eso. Bueno, eso te puede parecer ahorita, hasta el día que estés en tu segundo año internado y tú seas el máximo médico de un hospital donde sea que te toque. Entonces ahí te toca tomar esta decisión. Este señor te llega a sonar y tú estás de turno, tú tienes que decir qué vas a hacer con este señor. Lo trasladas, lo admites, llamas a cirugía, llamas a un internista. Así que uno tiene que estar teniendo herramientas desde ahora. Así que no se les olvide el poder identificar una pancreatitis aguda, no se les olvide poder identificar una pancreatitis aguda severa, y cuando tienen algo severo, tienen que levantar todas las alarmas y pedir todas las ayudas porque esos pacientes tienen una alta mortalidad. La verdad es que este paciente está vivo con muy baja probabilidad de estarlo. Y yo estoy seguro que tiene muchísimas más secuelas de las que tú has puesto ahí. Ni siquiera hemos hablado de caquexia, peso, estado neurológico, la marcha. En la insuficiencia pancreática está la exocrina y la endocrina. Tú puedes tener insuficiencia exocrina y no endocrina y viceversa. Así que hay muchas cosas que uno podría decir de secuelas que no vienen al caso, pero me ha gustado que hayan escogido este caso porque lo que parece muy complejo y lo que usualmente uno se enfoca en un caso torpe en intensivo, realmente yo les estoy recogiendo de nuevamente lo básico, y es nuevamente cómo se presentó el caso y qué cosas se pudieran haber hecho mejor al inicio, donde el diagnóstico inicial era clave para poder guiar el tratamiento oportuno. Bueno, quizás tampoco hubiera habido cama aunque lo hubieran sabido desde el 29. Eso es un detalle, pero queda en la conciencia de ustedes por lo menos tranquilo que se hizo el manejo que había que hacer. Ustedes no hubieran puesto esos antibióticos del inicio. Sí, Primetro, eso lo usamos para una salmonela, es decir, eso
Eso es de muy bajo espectro para una pancreatitis necrohemorrágica o para una colecistitis enfisematosa. Fue una mala escogencia de antibiótico, fue una mala reanimación inicial, escogieron mal el manejo del dolor, el paciente ni siquiera se pudo ventilar adecuadamente, tuvo que estar en ventilación no invasiva, lo cual usualmente lleva sobredistensión, suerte que no tuvo un neumotórax, después hubo que hacerle traqueotomía directamente. A ver, son una serie de cosas que uno vaya entendiendo cuando el caso clínico evoluciona, pero lo de entrada era lo importante. Así que tampoco se les olvide calcular los criterios de Ransom, eso es algo que usted tiene como herramienta suya. Hay apps para eso, nada más tiene que poner los numeritos y listo. ¿Ok? Gracias, doctor Puquier. Para finalizar, la doctora Audimaris va a darnos su opinión para concluir con el tema. Gracias. Muchas gracias por la palabra. En este caso, cabe resaltar principalmente que se ha descrito que las colecistectomías disminuyen el riesgo de recurrencia y complicaciones en los pacientes que presentan pancreatitis aguda. Si este paciente hubiera accedido a realizarse la colecistectomía desde un principio, se hubiera evitado la necrosis del páncreas en este segundo episodio. Al momento del diagnóstico, cabe destacar que en caso de duda se puede realizar una tomografía axial computarizada con medio de contraste o una colangioresonancia. Estas deben ser reservadas para pacientes en los que el diagnóstico es poco claro o que no presentan mejoría clínica luego de 48 a 72 horas de la admisión hospitalaria o para evaluar las complicaciones del episodio. En cuanto al tratamiento, en la evaluación inicial de un paciente con sospecha de pancreatitis aguda se le debe evaluar por enfermedad leve, no complicada o complicada con falla orgánica y evaluar si se debe admitir a UCI o no. Se recomienda que la nutrición sea integral. En el caso del paciente se colocó una sonda postpilórica, ya que reduce la mortalidad, la estancia hospitalaria y complicaciones por infecciones a comparación de que si hubiera recibido una nutrición parenteral. En cuanto a la analgesia, no se tiene una recomendación de ningún narcótico parenteral en específico. Y en la antibioticoterapia, la profilaxis no está recomendada. En el caso de que haya una sospecha de necrosis infectada, entonces sí se emplearía lo que es los antibióticos empíricos. Y para el manejo de la necrosis, primero, si es asintomático, el paciente no se prefiere intervención, pero si la necrosis está infectada, entonces se procede lo que es el drenaje de las colecciones, ya sea por vía endoscópica o percutánea, y luego, si es necesario, una necrostectomía mínimamente invasiva. Gracias. Si no hay preguntas, le damos las gracias a los expositores y a los panelistas por acompañarnos esta tarde y a los asistentes. Que tengan buenas tardes. Me pareció buen comentario, Dimaris, el hecho de el manejo previo al primer episodio de pancreatitis. De manera que me sigue resultando una interrogante por qué un paciente se niega a una colecistectomía. Yo creo que les queda a ustedes como reflexión, más que echarle la culpa al paciente, que es como lo más fácil, también está de qué manera se le planteó esta opción terapéutica. Yo creo que solo el que ha visto una pancreatitis necrohemorrágica severa y ve a un paciente con esta severidad puede entender lo beneficioso que es prevenirla. Porque uno puede leerlo, la teoría puede estar ahí, pero si ustedes son internos en el servicio de gastro, de cirugía, lo que sea, y usted ve a un paciente con pancreatitis leve, que le va súper bien y que tiene colelitiasis y que no se quiere operar, probablemente ustedes se acerquen y le digan, miren, déjenme explicarle lo que puede pasar. De manera que yo creo que un paciente al que se le explica los beneficios de una colecistectomía, que es una intervención relativamente no mórbida, sino una cirugía bastante de rutina, yo dificulto que un paciente se niegue. Es decir, eso es bien poco probable, al menos que el paciente tenga algún problema cognitivo o tenga algún trastorno personal, alguna cosa muy, muy severa que no lo vi en la historia. Es muy inusual que un paciente se niegue. Hay pacientes que se pueden negar a cirugías que tienen una tasa de mortalidad elevada, eso se puede entender, pero este no es el caso. Así que también les queda como reflexión de qué manera uno aborda al paciente para ofrecerle también intervenciones preventivas o estrategias preventivas.
Ok. Listo. Entonces, creo que eso es lo que teníamos para hoy. Estábamos pendientes de revisar algunas cosas de la conferencia del martes.